Buenas tardes a todos y a todas las presentes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar titulado Excel en Ingeniería Industrial, una mirada práctica. Este evento está realizado por el Grupo TEC en conjunto con el Instituto de Calidad y Medio Ambiente de Chile. Y estamos muy emocionados de tenerlos aquí con nosotros en esto que va a ser el primero de una serie de webinars, charlas y talleres que estaremos realizando como Grupo TEC, por lo cual los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y para que estén al tanto de todas estas oportunidades. También queremos agradecer la participación y la confianza por parte del Centro de Estudiantes de Ingeniería Civil e Industrial de la Universidad Diego Portales. Nuestro objetivo es que con este webinar puedan adquirir nuevas herramientas y conocimientos prácticos, los cuales puedan aplicar en su día a día profesional. Durante el webinar podrán escribir sus consultas a través del chat y al finalizar la presentación seleccionaremos algunas de estas para ser respondida por nuestro relator. Si tienen cualquier problema técnico, no duden en escribirnos en el chat. Yo junto al equipo de soporte estaremos disponibles para ayudarlos. Ahora, sin más preámbulos, permítanme presentarles a Martín, quien será el relator en este webinar. Martín cuenta con una amplia experiencia en el uso de Excel aplicado a la ingeniería industrial y nos guiará en esta sesión. Bienvenidos nuevamente y disfruten del webinar. Excelente, voy a empezar a compartir antes de empezar. Ahí estamos. Excelente, bueno, antes de empezar les consulto, ¿se está viendo bien la pantalla? Comenten ustedes si estamos compartiendo bien, si se está viendo bien. Ahí me dicen por el chat que sí se ve. Excelente. Bueno, primero que nada, les doy yo también la bienvenida a este webinar de Excel en Ingeniería Industrial, una mirada práctica. Quiero agradecer al Instituto de Calidad y Medio Ambiente de Chile y al Grupo TEC por convocarme. Y bueno, y de esta manera voy a pasar a presentarme. Bueno, mi nombre es Martín Arasti, soy ingeniero industrial, recibido en Argentina, mi país de origen. Soy coach profesional formado en España, tengo 2 formaciones en coaching. Bueno, también tengo un título de licenciado en organización de la producción y bueno, y actualmente en mi rol de emprendedor muchas veces me toca ser facilitador, algunas veces soy coach, otras veces soy consultor, a veces mentor y de esa forma me voy poniendo diferentes sombreros donde voy trabajando en diferentes roles. En lo que respecta a mi experiencia laboral, empecé en el 2005 en UPS, una multinacional de logística, de correo, trabajando en la gerencia de operaciones. En esta empresa pude hacer un poco de carrera. Empecé como pasante, después pasé por el puesto de analista y finalmente terminé como coordinador de logística, manejando 3 clientes importantes. Uno de los más importantes relacionado con lo que tenía que ver con la logística de medicamentos, que esa es la experiencia que más me formé, digamos, ahí en esa empresa. Después pasé a una empresa dentro de la industria nacional que tiene que ver con la logística de medicamentos, propiamente dicho, en la gerencia de planeamiento y control. Acá también estuve como analista. Luego desembarqué en lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud, por primera vez en lo que tiene que ver con el gobierno, el sector público. En este caso me tocó estar en la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto, estaba como asesor. Después nuevamente volví a lo que tenía que ver con el sector privado, a Cerbrac, una empresa que produce aceros. Estuve en la gerencia de compras y también en la gerencia de logística. Acá me tocó desempeñar el puesto de especialista. Luego me toca volver al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, esta vez al Ministerio de Hacienda, en la Subsecretaría de Gestión Operativa como asesor. Y finalmente, en el 2020, decido embarcarme por el mundo del emprendimiento, donde armo mi propia marca, que es Click en tu Mente. ¿Qué tuvo en común todos estos trabajos y todas estas experiencias que me tocó realizar? Es que en todas tuve la necesidad de aplicar y saber casi a la perfección Excel, ¿sí?
En el primer trabajo vi, digamos, lo que se llama la parte fierrera del Excel, ¿no? Ahí tenía que manejar inventario, recepción de mercadería, distribución, coordinar transportes, y el Excel ahí jugó un papel fundamental. En el segundo trabajo aprendí todo lo que tiene que ver con el mundo de las macros en Excel para automatizar procesos. En el tercer trabajo empecé a incursionar con todo lo que tenía que ver con indicadores de gestión. Ya en el cuarto trabajo, en Azerbac, en el 2011, empecé a incorporar conocimientos de inteligencia de negocio, las nuevas herramientas, ClickView, ClickSense, Power BI y todas esas herramientas que actualmente ya están en el mercado, ¿sí? Y bueno, y finalmente, ya en el Ministerio de Hacienda, seguí obviamente desarrollando todas estas herramientas. Y siempre, siempre, siempre en todos estos trabajos tuve que reportar a las personas que tomaban decisiones, o gerentes, o directores, o ministros. ¿Ok? Bueno, en lo que respecta al objetivo de este webinar, un poco la idea es que ustedes como estudiantes puedan ver la importancia que tiene el Excel como herramienta en la ingeniería y que vean muchos casos de aplicación y qué herramientas ustedes tienen que ir conociendo. En este entrenamiento vamos a tener una mirada de las competencias más valiosas y demandadas en el mercado laboral y bueno, y va a dejar un poco de manifiesto cuál es el punto de partida que ustedes tienen que tener a la hora de pensar en marcar una eficiencia y precisión en su carrera profesional. Y lo fundamental, para aquellos sobre todo que no sepan absolutamente nada de Excel y quieran empezar a aprender Excel, que tengan esa hoja de ruta de, bueno, ¿qué cosas tengo que empezar a aprender? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde arrancar? ¿Qué cosas son importantes? Siempre orientado en el área de ingeniería, ¿no? A ver, en lo que marca mi experiencia como ingeniero, o sea, hay un dicho que dicen que uno puede estudiar cualquier cosa, pero Excel e inglés tienen que saber siempre, ¿no? Bueno, y en el caso de ingeniería, creo que se cumple a la perfección y más en ingeniería industrial. Para el ingeniero industrial, el Excel es como el mejor amigo, ¿sí? Eso como para que lo tengan presente. O sea, si ustedes están estudiando ingeniería industrial, tienen que saber Excel. Es una competencia muy valiosa y muy valorada en el mercado. Ok, en lo que respecta a la agenda de lo que vamos a ver hoy, primero vamos a contarles un poco qué es Excel, cuál es su importancia en lo que respecta para la ingeniería. Vamos a mostrar beneficios de dominar esta herramienta. O sea, no es lo mismo una persona que sepa Excel y una persona que no sepa nada. O sea, la persona que sabe Excel y que lo maneja en profundidad en el mercado es muy valorada, muy valorada. Vamos a ver justamente por eso en qué áreas de aplicación en las organizaciones vemos Excel y sobre todo en qué puestos también de trabajo piden Excel. Vamos a ver, bueno, cuáles son las herramientas de Excel que todo ingeniero debería dominar. Vamos a ver un ejercicio de método simplex de programación lineal con Solver. Programación lineal entiendo que es un tema que muchas veces se ve en materias como investigación operativa o lo que tiene que ver con optimización. Ejercicios de análisis de sensibilidad con creación de escenarios. Muchas veces nosotros como ingenieros tenemos variables que van cambiando todo el tiempo y necesitamos evaluar diferentes escenarios para tomar decisiones. Y bueno, también vamos a ir viendo ejercicios prácticos de aplicación y al final vamos a dejar abierto un espacio para hacer preguntas y respuestas. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? A ver, los leo ahí en el chat. Sí, para que me den un pequeño feedback. ¿Cómo venimos? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Vamos bien? A ver, los leo. Todo bien, me dicen por ahí, todo excelente, súper. Excelente. En cuanto al ritmo, ¿cómo estamos? ¿Voy muy rápido? ¿Hablo muy rápido? ¿Me entienden bien? Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Buen ritmo, excelente, excelente. Bien ahí. Bueno, entonces vamos a continuar y ahora sí vamos a empezar. Seguimos. Bueno, entonces, la primera pregunta que aparece ahí es, ¿qué es el Excel? Más allá de lo obvio, ¿no? Más allá de que sabemos de que es un software que fue desarrollado por Microsoft. Microsoft es obviamente una empresa gigante que básicamente domina el mercado.
Pero la realidad es que hoy Excel, más allá de la empresa Microsoft, que es la que está atrás como para dar garantías de que esto es bueno y de que esto se utiliza en todas las empresas, es que en el 90% de las empresas usan Excel, ¿sí? O sea que nosotros como ingeniero industriales que vamos a trabajar en diferentes áreas de la empresa, obviamente saber Excel nos abre un abanico importante justamente para poder organizar, analizar y manipular datos, ¿sí? Muchas veces vamos a tener que realizar cálculos, muchas veces vamos a tener que crear gráficos, tablas, gestionar grandes cantidades de información. Y acá hago un paréntesis. Cuando decimos grandes cantidades de información, hay que tomarlo entre pinzas. ¿Por qué digo esto? Porque dependiendo del rubro donde ustedes vayan a trabajar, el volumen de información para muchos puede ser muy amplio. O sea, muchas veces me pasa de que en diferentes emprendimientos me dicen, no, manipulo mucha información. ¿Cuánto es mucha información? Y 5.000 filas. Y por ahí, en términos de Excel, 5.000 filas no es tanto. Ahora, si hablamos de 60.000 filas con información, bueno, ahí empieza a ser más importante, ¿sí? Sin embargo, Excel, por definición, a nivel técnico, tiene hasta casi 1.000.000 de filas. Ahora, en la práctica, ¿podemos utilizar 1.000.000 de filas en Excel? Y la realidad es que ahí lo pongo en duda. ¿Por qué? Porque frente a tanta cantidad de información, Excel tiende a tildarse y a perder efectividad. Y ahí es donde aparecen herramientas más poderosas, como por ejemplo Power BI, que también es creada por Microsoft, ¿sí? ¿Por qué es importante para la ingeniería saber Excel? Y sobre todo para los ingenieros, y porque obviamente nos va a permitir almacenar y organizar datos de manera eficiente, nos va a permitir realizar cálculos complejos, con fórmulas, con funciones, nos va a permitir analizar datos, ¿sí? Usando herramientas como por ejemplo tablas dinámicas y gráficos. Vamos a poder presentar información a través de reportes, de dashboard, ¿sí? Justamente para poder comunicar resultados. Pero siempre, 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 más allá de este tipo de cuestiones de organizar datos, hacer cálculos automáticos y análisis de datos y presentación de información, siempre lo que hay atrás de eso es algo mucho más importante, que tiene que ver con la toma de decisiones, ¿sí? Nuestro puente para tomar decisiones más asertivas, muchas veces en el rubro de ingeniería, va a ser el Excel. Por eso que es muy importante que ustedes puedan dominar esta herramienta, ¿sí? En lo que respecta a los beneficios que nos trae dominar Excel, ¿sí? Y esto tiene que ver con cómo nos vamos a destacar nosotros en el mercado, obviamente mejora la eficiencia y productividad. ¿Por qué? Porque nos va a permitir automatizar tareas que son repetitivas, ¿sí? Vamos a hacer una gestión de datos mucho más eficiente. Y es importante destacar que cada uno de estos puntos que yo voy a nombrar no son puntos aislados, son todos puntos que se relacionan entre sí en todo momento, ¿ok? Nos va a permitir facilitar la colaboración, ¿sí? Hoy en día no se trabaja en las empresas cada uno con una computadora, con su archivo de Excel y listo. Muchas veces tenemos que compartir datos, muchas veces tenemos que trabajar en la nube y hasta incluso muchas veces las personas utilizan un mismo archivo de Excel donde van cargando datos, por ejemplo, ¿sí? De manera compartida. Entonces, por eso es que facilita la colaboración, ¿sí? Bueno, obviamente nos permite desarrollar soluciones personalizadas. Acá entramos en un mundo que es casi paralelo al Excel, pero dentro del Excel que tiene que ver con el uso de macros y Visual Basic para aplicaciones. Muchas veces desarrollamos tareas que son repetitivas o tenemos que automatizar tareas y bueno, y el mundo de las macros es un mundo donde nos va a permitir realizar estas tareas. Probablemente en ingeniería industrial tengan alguna materia que tenga que ver con programación, ¿sí? Donde muchas veces aprenden algún lenguaje de programación, puede ser Visual Basic, puede ser Python. Bueno, hay diferentes lenguajes donde vemos diferentes estructuras y bueno, y con el uso de las macros en Excel, justamente lo que podemos hacer es eso. Con lo cual, una aplicación justamente real que tienen ustedes a la hora de trabajar con macros es eso que vieron en la facultad. Solamente que por ahí no lo vean con el mismo lenguaje. Pero si ustedes tuvieron materias o tienen materias de programación, la lógica de pensar esos problemas es la misma. ¿Ok? Bueno, obviamente nos va a permitir
trabajar con todo lo que tiene que ver con habilidades analíticas avanzadas, ¿no? Vamos a tener que analizar muchos datos, justamente para lo que les contaba antes, tomar decisiones que tengan grado de certeza, ¿sí? El tema es que acá también empieza a jugar el tiempo, ¿no? O sea, bueno, tengo que tomar decisiones. ¿Cada cuánto tengo que tener actualizada la información? ¿La tengo que tener just in time, rápido, en todo momento? ¿La tengo que tener cada una semana, cada 15 días? Bueno, esto es importante. Es importante tener en cuenta en qué periodo de tiempo vamos a tener que ir actualizando esa información. Después, habilidades que tienen que ver con la visualización de datos, creación de gráficos y tablas, desarrollo de dashboard interactivos. Hoy les voy a mostrar ejemplos concretos de esto. O sea, tanto de macros como de gráficos, hoy vamos a ver, sin duda, muchos ejemplos como para que ustedes tengan una noción del potencial que tiene la herramienta. Y bueno, como nosotros como ingenieros siempre vamos a tener que resolver problemas complejos y bueno, va a ser importante modelar, simular, optimizar y en este caso la herramienta Solver es una herramienta ideal. Aclaro que no es la única. Hay herramientas que sirven para modelar y no necesariamente tienen que ver con Excel, pero Solver es un complemento que nos ayuda a poder modelar en el entorno Excel, ¿sí? ¿Cómo venimos hasta acá? Les pido de vuelta ahí un feedback. ¿Vamos bien? ¿Los leo ahí en el chat? Excelente. Bien ahí. Excelente. Bueno, muchas gracias por el feedback. Entonces, claro, yo les contaba que como ingenieros industriales, o sea, si hay algo que caracteriza a los ingenieros industriales es la versatilidad en cuanto a las tareas que puedan hacer, ¿no? O sea, nuestra carrera lo que tiene de lindo es que nos vamos a poder poner un montón de sombreros y vamos a poder, o sea, vamos a poder tener diferentes roles, dependiendo obviamente nuestra experiencia, nuestros gustos, ¿no? Muchas veces por ahí, en función de la experiencia y en función de lo que uno aprende en la facultad, después decide hacer algún máster, algún posgrado para especializarse en alguna área en particular. Pero la realidad es que los ingenieros industriales son muy valorados porque básicamente tienen un conocimiento muy general y particular de muchas áreas, ¿sí? Entonces, claro, uno podría, por ejemplo, trabajar en gestión de proyectos, ¿sí? En gestión de proyectos, más precisamente en planificación y programación. Podemos crear cronogramas de proyectos. Podemos armar diagrama de Gantt, seguimiento de hitos, todas herramientas que en algún momento de la carrera las van a ver, ¿sí? Cuando hablamos de asignación de recursos, bueno, asignamos tareas a diferentes miembros del equipo, teniendo en cuenta los recursos disponibles y las restricciones. Nosotros, como ingenieros, vamos a estar todo el tiempo expuestos a que no existe el mundo perfecto en las empresas. Y siempre vamos a tener restricciones en cuanto a los recursos y en cuanto a la toma de decisiones que vamos a tener que tomar con esos recursos, ¿sí? En el caso de presupuestos, bueno, podemos establecer estrategias, dimensionar la evolución de los costos de los proyectos en el tiempo, ¿sí? Si, por ejemplo, hablamos de producción y operaciones, bueno, acá podemos hablar de control de inventarios. Es importante monitorear y gestionar los niveles de inventario, pedidos, suministros. Acá tengo que hacer también de vuelta un paréntesis, ¿sí? ¿Es lo mejor manejar un inventario de una empresa con Excel? Y ahí hacemos un signo de pregunta grande, ¿sí? ¿Es lo mejor? Bueno, depende de la empresa. Depende del tamaño de la empresa. Si estamos hablando de una empresa grande, probablemente utilicen un sistema como SAP, como Oracle. ¿Por qué? Porque el control de inventarios es un tema sensible en las empresas. Ahora, si hablamos de un emprendimiento, y bueno, por ahí para empezar, podemos empezar trabajando los inventarios con un Excel y estaría bien, ¿sí? Pero es importante destacar y hacer ese paréntesis. En optimización de procesos tenemos que analizar la eficiencia de los procesos, los tiempos de ciclos, capacidades de producción. Y bueno, ahí Excel va a jugar un rol fundamental. Y en cuanto a mantenimiento preventivo, es sumamente importante poder programar y registrar las actividades de mantenimiento para equipos y maquinarias, ¿sí? Todas cosas que nosotros a lo largo de nuestra carrera en diferentes materias vamos a ir trabajando y viendo. Cuando hablamos de calidad y mejora continua, bueno, acá podemos ver análisis de datos de calidad. Es clave poder realizar análisis de control de calidad y seguimiento de defectos. Si nos metemos dentro del mundo de Six Sigma y Lean Manufacturing,
aplicar herramientas de análisis estadístico y seguimiento de proyectos de mejora va a ser de mucha importancia. Six Sigma y Lean Manufacturing con seguridad van a ver en la carrera, con seguridad. Todo lo que tiene que ver con el mundo Toyota, ¿no? Que fue el gran impulsor del Lean Manufacturing. Y bueno, Excel también nos va a permitir planificar y registrar auditorías de calidad internas y externas, ¿sí? Siempre hablando de todo lo que tiene que ver con calidad y mejora continua. Cuando entramos en el mundo de logística y cadena de suministro, y acá, bueno, este mundo particularmente lo conozco, el mundo de logística y cadena de suministro es una muy buena área para empezar a trabajar y hacer carrera laboral, porque se aprende de todo. Es un área particular que aporta mucho valor en cuanto a los conocimientos, y es un área donde Excel sí o sí, ¿sí? Bueno, gestión de transporte, Excel nos va a permitir planificar ruteos, rutas, horarios de transporte, analizar costos. En cuanto al análisis de la cadena de suministro, nos va a permitir evaluar el rendimiento de los proveedores, gestionar la cadena de suministro. Vamos a poder armar pronósticos de demanda para poder analizar esos patrones y planificar necesidades futuras. Cuando nos vamos al mundo de las finanzas y costos, bueno, amén de que en finanzas y en costos, en Excel particularmente tenemos una sección completa de fórmulas que tienen que ver con finanzas, fórmulas financieras, ¿sí? Van, TIR, bueno, cómo calcular ese tipo de cuestiones. En este mundo de las finanzas podemos ver el costeo de productos. Esto tiene que ver con calcular costos de producción, márgenes de beneficios, ¿no? O margen de ventas, dependiendo en qué parte, de qué lado lo queramos mirar, ¿no? Podemos trabajar en análisis financieros, es decir, realizar proyecciones financieras, análisis de flujo de caja y evaluaciones de inversiones. ¿No? O sea, de hecho, para armar estos análisis de flujo de caja, hay un montón de fórmulas que vamos a tener que aplicar para justamente armar los flujos proyectados, ¿sí? Podemos crear informes financieros detallados para la toma de decisiones, eso está más que claro. Cuando nos metemos en investigación y desarrollo, vamos a analizar y visualizar datos experimentales y resultados de pruebas. En modelado y simulación podemos trabajar en desarrollo de modelos matemáticos y simulaciones para estudios de viabilidad. También podemos planificar y seguir el progreso de proyectos de investigación y desarrollo. O sea, fíjense en todo lo que les estoy mostrando, que son cuestiones que están muy relacionadas con nuestra carrera, pero que en donde todas aparece Excel, en todas, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de ventas, acá también, a ver, a veces puede ser ventas y marketing, a veces pueden estar por separado. Yo acá lo puse por separado, pero bueno, en el caso de ventas, muchas veces vamos a tener que hacer análisis de venta, hacer un seguimiento del rendimiento de las ventas, las tendencias, analizar el mercado. Vamos a tener que armar previsiones de venta con estrategias, con campañas de marketing. Vamos a crear bases de datos de clientes, analizar el comportamiento del consumidor, ¿sí? Esto va a ser sumamente importante. En cuanto a recursos humanos, bueno, la gestión del personal, ¿sí? O sea, administrar los datos de los empleados, el seguimiento de la asistencia, de los presentismos, ¿sí? El cálculo de las nóminas. Por otro lado, también planificar y registrar todo lo que tiene que ver con actividades de capacitación y desarrollo, de competencias, evaluaciones de desempeño, encuestas de satisfacción. Bueno, todo eso Excel. De hecho, en el área de recursos humanos y marketing, muchas veces incluso también tenemos que crear Google Form, ¿no? Formularios donde realizamos diferentes encuestas y las terminamos descargando en Excel. Y después ahí las procesamos para entender, bueno, la información, ¿no? Los que les decía hace un rato. Comportamiento del consumidor, por ejemplo. Bueno, tenemos compras y abastecimiento. Obviamente, analizar el desempeño de los proveedores en términos de tiempos de entrega, calidad y costos va a ser importantísimo. Yo en mi caso trabajé en compras y la parte de análisis de lo que pasa en compras es impresionante. O sea, es buenísimo poder entender y armar indicadores de compra. De hecho, hoy se los voy a mostrar. Les voy a mostrar trabajos que yo tuve que hacer en el área de compras, ¿sí? Y bueno, por último, en marketing, todo lo que tiene que ver con segmentación de clientes, análisis de la competencia, reportes de desempeño de campañas, ¿sí? Bueno, en cuanto al mercado, bueno, como pueden ver, en este caso estamos viendo análisis de control operacional de procesos, un puesto, una búsqueda donde cualquiera de ustedes podría aplicar siendo ingeniero industrial.
Y fíjense que ahí aparece claramente manejo de Excel avanzado, Power BI, ClickSense, ¿sí? Todas herramientas que tienen que ver con el mundo de los datos. Hoy, todo lo que tiene que ver con el mundo de los datos es como que los ingenieros industriales se están volcando mucho para ese lado, ¿sí? Y bueno, y es valorado y lo piden muchísimo. En este caso tenemos un puesto de supervisor de logística e-commerce, ¿sí? Y fíjense, ahí de vuelta aparece manejo de Excel avanzado, manejo intermedio con SAP, ¿no? Fíjense ahí los requisitos ideales, ingeniero en logística, civil o comercial, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con puestos analíticos es sinónimo de ingeniería industrial y todo lo que tiene que ver con ingeniería industrial es sinónimo de saber manejar Excel. Bueno, ingeniero de mantención tenemos acá. En este caso, piden conocimientos comprobables de Power BI y Microsoft Office. O sea, en este caso están hablando del paquete de Office completo, Excel, Word y PowerPoint. Con lo cual, acá tenemos otra muestra más. Ingeniero de control de costos, ¿sí? Gestión de proyectos, MS Office de vuelta, herramientas de automatización. ¿Ok? Entonces, fíjense que, bueno, de hecho ahí si ven título profesional de ingeniería comercial, civil industrial o carrera fin. O sea que todas las áreas de aplicación que yo les mostré hace un rato, fíjense que se ven reflejados incluso en lo que se pide en el mercado. Hoy ustedes van y ponen ingeniería industrial, les van a aparecer un montón de puestos y cuando entren en cada uno de esos puestos, casi con seguridad va a aparecer Excel, casi con seguridad. ¿Sí? Les diría que en un 90% de los casos. ¿Sí? Bueno, acá tenemos otro, ingeniero de planificación y control de proyectos, de vuelta, miren, manejo avanzado de Excel, ¿sí? Acá tenemos un montón de ejemplos y casos, de vuelta, en perfil de encargo, ingeniero civil, ingeniero mecánico, ¿no? Y ahí aparece industrial o similar, siempre está presente. Bueno, ahora sí nos vamos a empezar a meter un poco en cuanto a las herramientas propiamente dicho de Excel. Ahí les vuelvo a preguntar, ¿cómo vienen hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Van preparando las preguntas ahí? Que me van a ir haciendo después. ¿Cómo estamos? A ver. Súper, me dice ahí Joan. Excelente. Catalina, ¿todo bien? Bueno, ahora ya nos vamos acercando un poco a tener un poco más de contacto, ¿no? Con la herramienta, como para que puedan ir viendo, para que puedan ir plasmando, bueno, en qué lugares ustedes lo podrían aplicar, ¿sí? Esto va a ser importante. Y la primera herramienta que les voy a mostrar, claro, no tiene que ver con, precisamente con una herramienta de nivel básico, ¿eh? Tablas dinámicas, nivel intermedio para arriba, ¿sí? Pero sí es una herramienta que con seguridad les van a pedir en los trabajos. O sea, si ustedes tienen que ir a una entrevista laboral y les toman un examen de Excel, con seguridad va a haber tablas dinámicas. Van a tener que poder armar tablas dinámicas, ¿sí? ¿Qué es tabla dinámica? Básicamente es armar un resumen consolidado de información, ¿sí? Armar un resumen consolidado de información. Justamente para poder crear informes rápidos y dinámicos. El tema está lo que hay previo a las tablas dinámicas, ¿sí? Y ahí vamos a después tocar algunos conceptos que tienen que ver con normalizar una tabla de datos o trabajar con datos que sean homogéneos o con un formato tabular. Después lo voy a profundizar como para que lo vean, pero es importante que ustedes sepan que las tablas dinámicas básicamente nos permiten manejar grandes volúmenes de datos para identificar tendencias y patrones. Y de vuelta vuelvo a remarcar, grandes volúmenes de datos es algo subjetivo en Excel, ¿sí? Hay que tener cuidado. A veces el manejar grandes volúmenes de datos en Excel puede ser peligroso. Bueno, continuando un poco con la siguiente herramienta, tiene que ver con herramientas de Excel que todo ingeniero obviamente debe dominar y vamos a hablar de gráficos y visualizaciones. Ahí ustedes están viendo un tablero de gestión, ¿sí? Justamente en Excel vamos a tener que aprender a crear diferentes tipos de gráficos, de barras, de líneas circulares, de dispersión, gráficos combinados. Eh, si ustedes trabajan en alguna empresa o el día de mañana van a ir a alguna empresa, con lo primero que se van a encontrar es que el gráfico que más se utiliza en Excel es el gráfico circular, ¿sí? Los gráficos circulares son los que más se utilizan y son los que más se utilizan mal también. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces utilizan gráficos circulares para mostrar costos y eso está mal. Muchas veces utilizan gráficos circulares para mostrar evoluciones mensuales de algo. Eso también está mal. Generalmente
Los gráficos circulares los usamos para mostrar porcentaje de participación, ¿sí? Y siempre y cuando tengamos pocos quesitos, porque si tenemos muchas particiones, ¿sí? O una segmentación muy grande, tampoco nos va a servir mucho, porque recuerden que siempre el objetivo es poder tomar decisiones, con lo cual si yo armo gráficos que no son claros y que no se entienden, la parte de tomar decisiones se nos va a complicar bastante, ¿sí? Entonces, ahora sí voy a mostrar el primer ejemplo. Vamos a abrir, como para que ustedes puedan ver un poco el potencial. Ahí se está abriendo. Esto al principio va a tardar ahí un poquito. Bueno, esto que están viendo acá, ¿ya se está viendo? A veces puede ir el zoom con un poquito de delay. ¿Ustedes ya están viendo ahí un gráfico de ventas? Excelente. Bueno, yo recién, por ejemplo, hablé de tablas dinámicas. ¿Y acá qué tenemos? Esto que les estoy mostrando acá, ¿qué son? Justamente son tablas dinámicas, ¿sí? Fíjense que estas tablas dinámicas es un resumen consolidado de información, ¿sí? Que era lo que yo les decía, les contaba recién. Tablas dinámicas es un resumen consolidado de fórmula, de información, ¿no? ¿Y resumen de qué? Y por ejemplo, podría ser de esta base. Esta base es una base que ustedes podrían tener que completar a mano, podría ser una base descargada de un sistema, como por ejemplo SAP, como por ejemplo Oracle, podría ser información que ustedes descargaron de la nube de Internet, ¿sí? El tema es que si esta base no cumple con determinadas condiciones, es decir, que sea homogénea, que esté normalizada, que esté tabulada, no vamos a poder armar tablas dinámicas. Muchas veces acá, si alguno maneja Excel, ven que acá tenemos el botoncito este que es combinar y centrar. Es un botón que les encanta usar. Bueno, este botón de combinar y centrar, por ejemplo, atenta contra las tablas que deben estar normalizadas o tabuladas, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que una tabla esté normalizada o tabulada? Y que no tenga subtotales, que básicamente no tenga formatos, ¿sí? Que los datos estén de alguna forma ordenados, homogéneos en cuanto, por ejemplo, a las medidas. Bueno, si acá tengo un precio, bueno, que todo tenga el signo peso, si está en dólar, que todo tenga dólar. Si estoy trabajando con dos decimales, que todo tenga dos decimales, ¿sí? Cuestiones de formato. Entonces, cuando yo parto una tabla que está homogenizada o tabulada, puedo armar tablas dinámicas. Y cuando puedo hablar tablas dinámicas, puedo armar tableros de este estilo. Donde en este tablero yo, por ejemplo, podría decir, bueno, quiero ver la información del año 2009, ¿sí? Y fíjense cómo los gráficos automáticamente se acaban de actualizar. Podría, por ejemplo, seleccionar acá diferentes países. Podría decir, bueno, quiero Chile y Argentina, por ejemplo. Entonces, fíjense cómo el gráfico se actualiza solamente para Chile y Argentina y todos los indicadores también. Entonces, uno puede tomar decisiones con esto, ¿sí? Podría acá elegir familia de productos, ¿sí? Entonces, ahí se actualiza. Bueno, ahora podría decir, bueno, saco acá el país y quiero todos los países y ahí me grafica todos los países, ¿sí? ¿Qué les parece este tablero? A ver, escucho no, leo ahí en el chat. ¿Cómo ven esto? ¿Ven ustedes como futuros ingenieros industriales el potencial que puede tener esto? ¿Sí? Imagínense que ustedes van a una entrevista y pueden demostrar que saben hacer esto. ¿Sí? Por eso también un poco este webinar, que ustedes entiendan cómo se pueden diferenciar en el mercado. Una persona que sabe manejar Excel se diferencia. Saber manejar bien Excel en estos niveles es sinónimo de mejor salario, mejor sueldo. ¿Ok? Vamos con otro. Vamos con otro, no termina acá. Vamos a abrir el ejemplo 2. Va a tardar un poquito, ¿eh? Esto de la virtualidad a veces hace que el tiempo sea un poco tirano, a veces ahí se va a abrir, ¿eh? Vamos a esperar ahí un poquito. Ahí se abrió. Y miren en este caso lo que les decía. Miren la cantidad de datos. Esto, hago la aclaración, es una base de SAP, ¿sí? Es una base de SAP real. Con esto ustedes se pueden llegar a encontrar en el ámbito de las empresas, ¿sí? Fíjense en todos los cálculos que hay acá. Bueno, acá son cálculos auxiliares puntualmente, ¿no? Pero de vuelta repito este concepto de trabajar con una base de datos que sea tabular. Si bien, a ver, hablar de base de datos en Excel por ahí no sería lo más correcto, pero en este caso vamos a permitirnos decir de que esto es una base de datos, ¿sí? Y fíjense que
siempre están presentes las tablas dinámicas, tema que mencioné antes que ustedes tienen que conocer. En este caso fueron utilizadas para hacer diferentes análisis, para tomar decisiones, ¿ok? Y acá en este caso sí ya fueron tablas dinámicas que fueron armadas justamente para poder crear el siguiente dashboard. De vuelta, un dashboard que nosotros podemos crear para ir actualizando en función de nuestra necesidad. Por ejemplo, podría elegir año 2014 y podría elegir todos estos transportistas y los primeros 6 meses del año. Entonces, fíjense cómo automáticamente se va actualizando toda la información en función de lo que yo le pedí. ¿Sí? Entonces, esto para los ingenieros industriales no solamente que agrega valor, sino que te permite tomar decisiones informadas. Recuerden que siempre de fondo está el poder tomar decisiones. ¿Sí? Siguiendo avanzando, o sea, vamos a avanzar un poquito más con el tema de herramientas. Bueno, inevitablemente en Excel tenemos que saber manejar funciones y fórmulas. De hecho, muchas veces Excel es como que, bueno, es sinónimo de saber manejar fórmulas. Y no, fórmulas es una de las partes. Ya les acabo de mostrar recién de que pueden armar un montón de tableros y cuestiones que no necesariamente tienen fórmulas, ¿sí? Entonces, este, bueno, sepan de que con manejar fórmulas muy bien no alcanza. Hay un montón de herramientas que ustedes pueden aprender. Bueno, en cuanto al Excel, cuando trabajen con las fórmulas, va a haber diferentes categorías de fórmulas, ¿sí? Fórmulas matemáticas, de búsqueda, de texto, lógico, ¿sí? Hay un montón de fórmulas. Otra herramienta que muchas veces vamos a usar tiene que ver con los formatos condicionales. Muchas veces, en función de determinadas condiciones, vamos a querer destacar datos, ¿no? En este caso yo acá les mostré algunos ejemplos, pero bueno, vamos a poder destacar datos en función de diferentes criterios que se vayan cumpliendo en las celdas. Y esto va a ocurrir de manera automática. Entonces, una de las herramientas que ustedes tienen es esta de formatos condicionales, ¿sí? Rápidamente, como ven en la primera tabla, podemos identificar patrones, ¿sí? Nos permite, por ejemplo, identificar estacionalidad en productos y, bueno, diferentes cuestiones. Otra cosa sumamente importante tiene que ver con la validación de datos, ¿sí? Yo al principio del webinar les decía que muchas veces trabajamos compartiendo archivos con otras personas, donde alimentamos esa información, muchas personas, un mismo archivo, ¿no? Y claro, cuando los datos se cargan de manera manual, muchas veces cometemos errores. Alguno escribe administración con acento, otro escribe administración sin acento, otro escribe ADM punto para acortar, ¿sí? Entonces, esto también tiene que ver con la normalización de los datos que les contaba hace un rato, con el formato tabular, que los datos estén normalizados. Y para eso la validación de datos va a ser una herramienta fundamental. ¿Por qué? Porque básicamente les va a restringir a los usuarios del Excel, a la persona que utiliza el archivo, que cargue los datos que quiera. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, armo un menú desplegable, como están viendo en la pantalla, en área de carrera, si la persona no escribe bien medicina, no le va a dejar cargar el dato. Entonces, ese tipo de cuestiones las podemos hacer con herramientas como la validación de datos, ¿sí? Bueno, finalmente llegamos a una herramienta importante, ¿no? Macros y Visual Basic para aplicaciones, ¿sí? Esto que tiene que ver con la automatización de tareas repetitivas, ¿sí? Básicamente, obviamente, lo que te permite Macros es ahorrar tiempo. Ese es el core más importante. O sea, ustedes se van a dar cuenta que cuando empiecen a trabajar en las empresas, muchas veces ustedes van a tener tareas que son rutinarias, que hacen todos los días, y muchas de esas tareas van a ser repetitivas. Por ejemplo, llegar a la mañana a la oficina, descargar un informe de un sistema, cortar esa información, pegarla en un archivo, a ese archivo modificarle todos los formatos, arreglar información que de pronto desde el sistema no baja correctamente, realizar diferentes fórmulas y que de pronto el resultado final sea un tablero como el de que les mostré recién. Y de pronto tienen que hacer esa tarea todos los días. O sea, ustedes saben que llegan todas las mañanas y pierden una hora haciendo siempre el mismo trabajo, descargando el informe,
copiando la información, cambiando los formatos, calculando las fórmulas, ¿no? Entonces, con eso se van a encontrar seguro. Entonces ahí es donde aparece esta herramienta que tiene que ver con macros y Visual Basic para aplicaciones. Esto ya es programación, así como ustedes tienen lenguajes de programación, que era lo que les comentaba al principio, bueno, también tenemos programación en Excel. Y justamente nos va a permitir ahorrar tiempo y minimizar también los errores en procesos justamente que hacemos todos los días, ¿sí? ¿Quieren ver ejemplos de macros? ¿Alguien conoce qué son las macros? A ver, los leo ahí en el chat. ¿Conocen qué son las macros? ¿Alguna vez vieron? ¿Saben un poquito de qué se trata? A ver. ¿Qué son las macros en Excel? Ahí me dicen que no. Ahí dice Camila. A ver, ¿alguien conoce? Nunca he usado, ni conozco mucho. Conozco qué son, ajá, pero me pierdo cuando tengo que hacerlas. Ah, bien ahí, bien ahí. Bueno, ¿tienen ganas de ver un poco de acción? Entonces, a ver cómo se puede aplicar esto en el entorno de una empresa. Son todos casos reales, ¿eh? Voy a ir abriendo. Acá puede ser, acá me adelanto, puede ser que a veces tarde un poquito en funcionar esto, ¿ah? La demostración a veces, o sea, va a ir lenta. ¿Ahí se está viendo bien la pantalla? ¿Ya les apareció? ¿Les apareció un archivo de Excel? Bueno, y justamente esto tiene que ver con administración de personal. O sea, estamos en recursos humanos, más puntualmente en las fichadas de las personas que van al trabajo y pasan la tarjeta y fichan el horario de entrada y salida. Y acá tenemos el ausentismo, ¿no? De las personas. Acá tenemos los diferentes, los diferentes motivos por el cual se ausentan las personas. Entonces, claro, yo podría querer sacar un informe, pero claro, cuando resto la fecha de salida y entrada, muchas veces puede haber fechas, y por ahí tengo que calcular diferentes cosas, ¿ven? Acá, cuál fue el tiempo trabajado, el tiempo extra, fraccionarlo, pasarlo a una medida que yo pueda multiplicar. Porque si yo acá resto esto menos esto, 18 menos 5, me va a dar un número con 2 puntos que no me va a permitir multiplicarlo por una plata, por ejemplo, si tengo que pagar horas extras. Entonces ahí es a donde yo podría trabajar con macros. Bueno, podría venir acá a Visual Basic y acá programar mis propias macros. Miren lo que es esto, ¿no? Obviamente cuando vean todo esto van a decir, ¿qué es eso? No entiendo nada. Y está bien que les pase eso porque esto tiene que ver con programación, ¿sí? Entonces uno acá podría ir programando, ¿sí? Diferentes cosas, ¿ven? Con diferentes códigos para justamente hacer que este trabajo, que es repetitivo, sea de manera automática. Y acá tenemos las diferentes estructuras de programación. Por ejemplo, el if, ¿sí? El sí, el igual sí. Si ustedes cursaron alguna materia donde tengan programación, el sí o el if lo van a utilizar seguro, ¿no? El while o el do while también, ¿no? Son todas estructuras de programación. Entonces, bueno, veamos cómo funciona esto. Le voy a dar acá el botón calcular y vamos a cruzar los dedos de que no se tilde todo, ¿sí? A ver qué pasa. Y miren, yo tengo las manos, si ustedes me están viendo, yo no estoy haciendo nada, está trabajando el Excel solo, ¿lo ven? Yo no estoy haciendo nada, el Excel está haciendo lo que yo le pedí, lo que yo le programé para que yo no pueda trabajar y me pueda ir a tomar el café tranquilo y que el Excel trabaje para mí, ¿sí? Esto va a tardar un poquito, pero vean cómo está funcionando, ven que el cursor se está moviendo de manera automática y está haciendo todos los cálculos de manera automática, y ahí terminó. ¿Ven? Y ahí me preparó incluso un resumen para que ya lo mande a imprimir y se lo lleve el jefe. ¿Ven? Entonces, y acá me actualizó las tablas dinámicas automáticamente, con toda la información. ¿Ven el potencial que tiene saber macros? ¿Sí? Vamos a calcular el ausentismo. Y de vuelta, miren. Ahora, en el entorno de Excel, y los que sabemos programar, es importante aclarar de que, ¿vieron que la pantalla se mueve automáticamente, se va moviendo sola? Eso no es una buena práctica. Eso no es una buena práctica porque implica que el Excel y la computadora utilicen más recursos. Entonces, la pregunta lógica que ustedes me podrían hacer es, y bueno, ¿y cuál es la buena práctica? Bueno, que se ejecuten esas tareas, pero que la pantalla quede estática, que no se mueva. Después se los voy a mostrar, ¿sí? Entonces, una vez que yo calculé todas las horas extras, yo podría venir aquí y decir, bueno, quiero sacar un reporte donde elijo, por ejemplo, desde el día 1 del año 2009 al día 3, ¿no? Los primeros 3 días del mes, del 1 del 2009, quiero el área de mantenimiento y bueno, y quiero calcular solamente para esos. Y una vez más, el Excel empieza a trabajar para mí, ¿sí? Y empieza a hacer todos esos cálculos.
Atrás de esto está haciendo búsquedas, está trayendo información de las horas extras, de los ausentismos y todas esas cuestiones, para poder calcular las horas extras que hubo en el periodo del 1 al 3 solamente para el departamento de mantenimiento. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nos va al final a dar el resultado. ¿Ok? Entonces, espérenme, hay un minuto. Ahí terminó. Y bueno, y en este caso, como resultado, me dio una sola persona y acá me dio el total. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Les gustó esta pequeña demostración? En este primer ejemplo, un ejemplo de recursos humanos. O sea, yo como ingeniero industrial armo una planilla ahí para recursos humanos. Veamos otro caso. Veamos otro caso. También dentro del mundo de las macros. Les muestro lo que hay atrás, ¿no? Les muestro lo que hay atrás. Miren, ahí está todo programado, ¿sí? Todo programado, con todo lo que tiene que hacer esta macro. Obviamente no pretendo que entiendan nada de eso, es simplemente que vean hacia dónde uno puede apuntar. En este caso lo que estamos haciendo es comparando índices de inflación del mercado versus los aumentos de precio que di yo como empresa transportista a los proveedores de transporte que trabajan conmigo. Y ustedes me dirán, ¿y para qué quiero hacer esto? Bueno, ustedes recuerden de que yo vengo de Argentina. ¿Y qué pasa en Argentina? Hay mucha inflación, cambia todo el tiempo. Entonces eso te obliga a vos como área de compras, como área de logística, a estar negociando precios constantemente con los transportistas. Entonces, ¿qué pasa? Uno que trabaja en compras o en logística, todo el tiempo se encuentra con diferentes reclamos de los transportistas. ¿Qué te dicen? Y la inflación acumulada de los últimos 5 meses fue de tanto por ciento y vos a mí no me aumentaste en esa cantidad. Entonces, ¿qué me pidieron a mí? Armar una planilla que te permita ver efectivamente los aumentos que uno dio versus lo que pasó con la inflación, pero que sea dinámico, que yo pueda elegir los periodos. Y ahí está la dificultad, porque si eso vos lo tenés que hacer de manera manual en Excel, podés perder un montón de horas todo el tiempo. Entonces, con lo que yo armé acá, ven que yo acá armé un menú desplegable, que esto tenía que ver con validación de datos, ¿sí? La validación de datos que les mostré antes. Y yo acá podría elegir un periodo y acá podría extender el periodo. Por ejemplo, 33 meses. Le doy calcular y automáticamente me generó el gráfico donde el mercado, en este caso, el real, lo que yo le aumenté a los transportistas es la línea que está en color rojo y la línea que está en color azul es la inflación que hubo en el mercado, con lo cual, en este caso, el transportista tendría razón. Le di menos aumento de lo que corresponde. Si me voy más hacia el final de la línea del tiempo, probablemente esto se empiece a compensar. Veamos, a ver qué pasa. Los últimos 7 meses, ¿sí? Y ahí fíjense cómo se dio un poco vuelta, ¿no? Entonces, fíjense la versatilidad que tiene esto a la hora de yo poder decidir. Porque yo podría estar frente a un transportista, que el transportista me diga, mira, desde el periodo del 3 del 12 al, no sé, 11 del 12, vos no me aumentaste lo que corresponde. A ver, veamos. Tenés razón, no te aumenté lo que corresponde. Bueno, veamos a ver qué pasa. De hecho, fíjense acá que están bien marcados los aumentos. Acá dimos un aumento, acá dimos otro aumento y acá dimos otro aumento. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se entendió este ejemplo? Y acá estamos, ya mostré recursos humanos, después pasé a compras o logística. ¿Sí? Vamos con un ejemplo más. De hecho, va a ser el último ejemplo y después ya vamos a resolver un ejercicio para que puedan ver. Ahí se está abriendo, ¿eh? Obviamente, mientras si quieren ir dejando preguntas, vi que ahí fueron dejando preguntas, seguramente van a estar ahí anotando. Y de vuelta, miren lo que es esta base de datos. Acá, ahora estamos de lleno en el área de compras, de lleno en el área de compras, área que cualquier ingeniero industrial podría trabajar en diferentes puestos, ¿sí? Miren lo que es la base de datos, ¿sí? Tenemos toda información relacionada a las compras, ¿sí? El problema está que quiero empezar a segmentar por diferentes tipos de productos. Quiero calcular los lead time de compra. Si alguno de ustedes trabaja el día de mañana en compras, se va a encontrar que a nivel procesos, tema que los ingenieros industriales tenemos que conocer bien, el tema de los procesos, bueno, ¿cuánto tiempo se tarda entre crear una solicitud de pedido y liberarla? ¿Verdad? Va pasando por diferentes áreas donde hay personas que van autorizando la compra o no. ¿Cuánto tiempo se tarda entre la liberación del pedido de compras y la creación del pedido de compras?
¿Cuánto entre la creación del pedido de compra y hasta que se libera el pedido de compra? ¿Cuánto entre la fecha que yo había estimado entregar y la fecha que finalmente se entregó? ¿Cuántas demoras hay? Va a haber un montón de cálculos e indicadores que vamos a tener que crear. ¿Qué lenguaje es usted? Bueno, después respondo. Yo voy, mientras voy leyendo, después respondo todas esas preguntas, ¿sí? Claro, pero también se pueden encontrar con otro factor, que si trabajan en una multinacional probablemente les pillan todos los indicadores en diferentes monedas. Y si les toca un país como Argentina, donde el tipo de cambio está fluctuando constantemente, y bueno, van a tener que ver de qué manera hacen, ¿no? Justamente para poder llevar toda esa información al día. Ya en ese caso, ¿qué hice acá? Armé diferentes tablas maestras que justamente te permiten segmentar los tipos de producto. Acá tengo un listado de maestro de producto y miren acá lo que hay, el histórico de cambios de esa época, ¿no? Por cada tipo de moneda. ¿Por qué? Porque con el histórico de cambio vas a tener que hacer la conversión. Entonces, imagínense con esta base de datos, miren la cantidad de columnas sin información que tiene esta tabla. Creo que si cuento la cantidad de columnas, no sé, a ver, veamos. Tengo 111 columnas en este archivo. O sea, imagínense que tenemos 111 columnas y tengo que hacer cálculos. Claro, si los tengo que hacer de manera manual, con las fórmulas, ven que acá tenemos todas las fórmulas, sería válido hacerlo con fórmulas, pero con macros podría ganar más tiempo. Y vieron que hace un rato en las macros que yo les mostré se movía toda la pantalla para un lado, para el otro, volvía, iba, venía, que eso yo les dije que no era una buena práctica. Bueno, veamos una mejora de eso, a ver qué pasa. Aprieto Control T en mi teclado y ahora aparece acá un tablerito de control. Y ahora le voy a decir consolidar datos. Y miren ahora cómo cambia. Ven que ahora la pantalla no se está moviendo. Y sí, no solamente que no se está moviendo, sino que le agregué una barra y se calcula todo automáticamente. Y miren ahí cómo apareció la información. ¿Sí? Ven que acá hizo todos los cálculos. Acá tendría que calcular los lead time de entrega. Bueno, calculemos los lead time, a ver qué pasa. Y fíjense cómo empieza a calcular. Y ahora el Excel está siendo mucho más productivo porque no está parpadeando la pantalla todo el tiempo. Entonces, esto para nosotros también es una buena práctica. ¿Sí? Y bueno, ¿y cómo se hace? Bueno, y hay un código específico que te permite hacer esto dentro de lo que es la programación en Visual, ¿no? Y bueno, y acá podemos calcular, por ejemplo, el tema de las monedas, calcular las monedas. Y esto va a calcular y convertir todas las monedas, calcular los tiempos, segmentando incluso los tiempos, ¿sí? Entonces, a ver, si dividimos un poco el Excel, sí, por un lado tenés la parte de Excel, que incluye las fórmulas, las tablas dinámicas, los gráficos, la parte de dashboard, que eso es muy importante, pero también tenemos por otro lado la parte que tiene que ver con macros en Excel, la parte de Visual Basic. Y si nos queremos ir un poco más allá, podemos entrar en el mundo de los datos de inteligencia de negocios. Power BI, que en definitiva se compone con ciertos complementos de Excel. Power Query, Power Pivot, Power Map y Power View. Si alguno de ustedes conoce Power BI, frente a esto que yo estoy diciendo, se podría estar preguntando, ¿pero cómo? ¿Power BI se puede trabajar en Excel? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. De hecho, Power BI surge a partir de 4 complementos de Excel. ¿Ok? Bueno, y finalmente yo con toda esta información después armaba los tableros de compras. ¿Ven? Estos tableros. Acá les hago una demostración. O sea, está todo relacionado con todo. Fíjense que hasta ahora todas las herramientas que les mostré se vieron prácticamente todas reflejadas acá. Tablas dinámicas, validación de datos, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces acá salimos del mundo de las macros y vamos a continuar con esto que tiene que ver con el análisis de datos, ¿no? Herramientas de análisis. Muchas veces tenemos que calcular análisis de regresión, histogramas, ¿sí? Y esto sí está relacionado con muchas materias que vemos, ¿no? En la carrera. Sobre todo con materias que tienen que ver con análisis estadísticos, ¿sí? Para calcular modelos predictivos y ese tipo de cuestiones. Me tiento ahí a responder preguntas, ¿eh? Al final respondo todo, ¿eh? Estoy viendo las preguntas que van haciendo. Excelente. Bueno, después tenemos herramientas de Excel como el Solver. El Solver es un complemento de Excel y bueno, básicamente lo que sirve es para optimización, ¿sí? Encontrar un valor óptimo dentro de una fórmula que está sujeta a restricciones. En términos de lo que nosotros vemos en la facultad, lo pueden ver en materias como optimización, materias como investigación de operaciones, investigación operativa. Eh, Esto se conoce como programación lineal o método simplex. A ver, generalmente cuando nosotros hablamos de costos, y los leo ahí en el chat, ¿qué es lo que queremos hacer con los costos?
Cuando hablamos de costos, ¿qué quiero hacer con los costos? A ver si alguno acierta la respuesta. Reducirlos, ¿no? Minimizar. Viene ahí Benjamín que dice minimizar. Es clave la palabra acá. Cuando hablamos de programación lineal, eh, minimizar es la palabra clave cuando hablo de costos, ¿sí? Ahora, cuando hablo de ganancias o beneficios, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero hacer cuando hablo de ganancias? Aumentar, me dicen ahí, maximizar, ¿no? Maximizar. Que bueno, si alguno de ustedes ya cursó este tipo de materias, saben de lo que estoy hablando, ¿no? Y si no la cursaron ese tipo de materias, se van a acordar, cuando vi el webinar que ese chico bueno, me comentó esto de programación lineal, bueno, se van a encontrar con esto, ¿sí? Entonces, uno lo que quiere hacer con programación lineal es o maximizar beneficios o reducir o minimizar costos. El tema es que muchas veces eso no va a ser tan fácil. ¿Por qué? Porque hay restricciones. Restricciones de mercado, restricciones de presupuesto, restricciones de la hora máquina, restricciones de personal. Y eso es lo que van a tener que resolver ustedes como ingenieros industriales, ¿sí? Y bueno, y acá sí, no solamente que voy a ir a un ejemplo, sino que lo vamos a resolver. Les voy a mostrar un poco esta herramienta. Pregunta ahí en el chat, ¿alguien conoce lo que es el solver? Lo que es o programación lineal. O sea, acepto dos tipos de respuestas, solver o programación lineal porque por ahí lo vieron en alguna materia, ¿sí? Ahí me dicen algunos que sí. Bueno, el solver está acá. ¿Ven acá donde dice, miren, lo señalo acá. En datos, acá, y ahí tenemos el solver. Probablemente, probablemente muchos no lo tengan el solver en la computadora. ¿Por qué? Porque es un complemento. Entonces, ¿cómo hacemos para activar ese complemento? Venimos acá a opciones, complementos, ¿sí? Y acá en complementos, donde dice complementos de Excel, uno puede venir acá y ahí tenemos el solver. Uno debería activar ahí ese complemento. Ven que acá incluso aparecen herramientas de análisis, ¿sí? Para poder tener disponible eso. Puede pasar de que ustedes hagan esto y que no les aparezca, ¿sí? Y bueno, en ese caso tiene que ver con cómo fue la instalación del Excel cuando lo instalaron en su computadora, ¿ok? Entonces, el tema está que tenemos acá una mezcla de productos. Los voy a empezar a meter en tema. Es un problema bien de ingeniería, es bien de los industriales esto. Dice, una empresa fabrica dos productos A y B para los cuales requiere de tres recursos básicos. O sea, yo para fabricar esos dos productos necesito materia prima, necesito mano de obra y necesito equipos, ¿sí? El tema es que el mercado no es perfecto, lamentablemente, y como ya sabemos, en todas las empresas tenemos restricciones. Dentro de esas restricciones que aparecen acá, tenemos, nos dicen de que de materia prima tenemos 160 kilogramos, ¿sí? De mano de obra disponemos de 60 horas y de equipos disponemos de 150 horas. Y por otro lado nos dicen, nos cuentan, bueno, qué requerimientos necesitamos para poder producir estos dos productos, el A y el B. Nos dicen que para el producto A necesitamos 8 kilos de materia prima, 2 horas de mano de obra y 6 horas de equipos. Y por el otro lado nos dicen que para el producto B necesitamos 4 kilogramos de materia prima, 6 horas de mano de obra y 5 horas de equipos. Entonces, por otro lado, también lo que nos dicen es lo que llamamos en programación lineal, ¿no? O como me dicen ahí, bueno, ahí en el chat, programación lineal, justamente, los beneficios por unidad de producto, ¿no? Que es la función objetivo, la función que nosotros, a la cual queremos llegar, ¿no? Que acá nos dicen los beneficios por unidad de producto son 30 pesos para el producto A, 40 para el producto B. El objetivo es maximizar el beneficio total, ¿no? Entonces acá está todo vacío, yo todavía no hice nada. Yo acá hice un poquito de trampa, ¿no? Ahora voy a mostrarles acá un poco lo que hay. Voy a sacar acá esto, ¿sí? Entonces, uno frente a este problema, ¿qué haría? Y bueno, uno intentaría armar un modelo para entender cómo funciona ese problema, que muchas veces puede estar atado a un proceso, ¿ok? Entonces, ¿uno qué haría? Bueno, tengo el X1 que va a ser mi producto A, X2 que va a ser mi producto B, y fabrico dos productos. Entonces, a ver, estoy tomando nota de lo que dice el enunciado, ¿no? En el enunciado también me dicen acá que tengo 160 horas de materia prima, tengo 60 horas de mano de obra y tengo 150 horas de equipos. Esto para mí es una restricción, una clara restricción, ¿sí? Y por otro lado me dicen lo que me va a llevar a producir cada uno de esos productos,
¿no? Para el producto A, 8 kilogramos de materia prima, 2 horas de mano de obra y así sucesivamente. Y finalmente acá tenemos la función beneficio. O sea, estas tres cosas no las inventé, simplemente salieron del enunciado. Estoy transcribiendo el enunciado para entenderlo, ¿sí? Finalmente, nosotros que somos ingenieros podemos acá traducir esas restricciones en este sistema de ecuaciones, ¿no? Muchas veces vemos en varias materias sistemas de ecuaciones, ¿no? Y acá armamos nuestras restricciones. ¿Y después qué hago? Lo puedo pasar al Excel. Acá tengo mi función objetivo. Esta función objetivo viene dado por la fórmula suma producto, ¿sí? Ven que suma producto apunta acá, a estos dos valores. O sea, acá tengo los 30 por x1, es 30 por x1, o sea, les voy a mostrar acá. 30 por x1 son estos que están acá. Y después acá tenemos 40 por x2 son estos que están acá. ¿Sí? Entonces un poco la idea es, bueno, la función objetivo va a estar atado a la cantidad, acá este 1 representa la cantidad que yo produzca de cada uno de los dos productos. ¿Sí? Inicialmente, la cantidad está en 1. O sea, fíjate que si yo acá cambio y le agrego 5 y acá le agrego 9, fíjate que acá los valores cambian. O sea, yo tengo 160 de materia prima disponibles y acá gasté 76. Acá tengo 60 disponibles de mano de obra, horas, y acá gasté 64. Ahí ya me pasé. Con lo cual acá necesariamente tendría que bajar 1. Listo, ahí estoy en 58. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como ingeniero? Bueno, ¿cuál es la mejor combinación de estas dos para que acá en lo posible usar todos estos recursos de la mejor manera, de la manera más óptima? ¿Para qué? Para que este valor, que es mi función objetivo, se vaya para arriba. ¿Por qué? Porque quiero ganar la mayor cantidad de plata. Entonces, me armo este modelito acá, acá de vuelta, miren, con la fórmula suma producto, ¿no? Ven que están relacionados con las cantidades, y acá están los valores que le voy poniendo a este sistema, que son el valor que están acá, en este sistema de ecuaciones. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá con la explicación, con la introducción de cómo opera esto? Esto inicialmente lo voy a volver a poner en 1, ¿eh? ¿Cómo venimos hasta acá con la introducción del problema? A ver, ¿me dicen bien por ahí? ¿Bien ahí? Excelente, excelente. Claro, entonces el tema está en cómo hago para cargar esto, porque si yo tendría que poner a jugar acá para ver la solución óptima, y bueno, yo estaría 3, 4, listo, a ver, acá se gastaron todos los recursos, no se gastaron, podría estar hasta mañana probando, ¿no? Entonces, bueno, ahí es a donde el solver justamente nos sirve un montón para resolver este tipo de problemas, ¿sí? Entonces le voy a dar clic acá al solver, se abre esta pantalla, acá, ¿ven? Y acá me dice establecer el objetivo. ¿Qué me están diciendo ahí? El objetivo es la función objetivo. En programación lineal se llama así, función objetivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a marcar la celda donde está la fórmula que me calcula la función objetivo, que en este caso es esta. Ahí donde está el 70. Se lo marco. Acá me está diciendo para qué quiero sacar ese objetivo. ¿Para maximizar, para minimizar o para un valor en particular? Bueno, yo acá quiero maximizar, así que voy a dejar tildada esa opción. Quiero maximizar el beneficio. ¿Y cuáles son las celdas que van a cambiar? Bueno, las celdas que cambian son estas dos. ¿Por qué? Porque es la celda de las cantidades. Recuerden de que yo quiero producir esos dos productos de la mejor manera, de la manera más eficiente para eh, ganar la mayor cantidad posible de plata, ¿no? Claro, pero no es todo tan sencillo. ¿Por qué? Porque tengo restricciones. No tengo materia prima interminable, infinita. Tengo una restricción clara. 160 kilogramos de materia prima. Entonces no puedo producir por 500.000, porque mi restricción es 160. ¿Ok? Entonces acá, justamente lo que voy a hacer es agregar esas restricciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Agrego acá la restricción. ¿Y qué le voy a decir acá? Le voy a decir que la referencia de celda, esto, o sea, la fórmula que yo tengo acá, tiene que ser menor o igual a 160. ¿Sí? O sea, vamos a poner acá 12, me paro acá en la restricción, le pongo 160. ¿Sí? Le doy a agregar. Después tengo que 8 va a ser menor o igual a 60. Y le doy a agregar. Y después tengo acá 11 menor o igual a 150. Con lo cual, a priori, ahí yo podría decir, listo, acá tengo mis tres restricciones, ¿no? Y ya está. Corro el modelo y me fijo qué me da. Pero atención, atención, estoy hablando de producir dos productos y no quiero que me aparezca o que contemple el sistema producir cantidades negativas, ¿no? Con lo cual, me voy a asegurar de que siempre produzca una cantidad positiva. Es decir, vamos a agregar acá una nueva restricción donde estos dos valores
sean necesariamente mayores a 1. ¿Sí? Y ahí sí tengo armado mi modelo. ¿Ok? Entonces acá le voy a decir por qué método lo quiero resolver, que en este caso es el simplex, y ahora le voy a dar resolver. Pero cuando le dé resolver, ustedes van a notar que estas dos cantidades de acá y estas van a cambiar. ¿Sí? Veámoslo. Le voy a dar resolver. Ahí me dice Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas, o sea, encontró una solución óptima, y fíjense que de hecho ahí está clarísimo. Uno ya podría anticipar que la materia prima la usé toda, ¿sí? La mano de obra la usé toda, y podría decir que acá este último recurso que tiene que ver con los equipos no los gasté todos, porque yo tenía 150 horas y utilicé 128. O sea que yo ya podría anticipar de que uno de los recursos me va a sobrar. ¿Sí? Si yo tuviera que pintar una casa y haría una casa, la quiero pintar de diferentes colores, y esto es lo que me da el modelo, y bueno, yo ya sé que no voy a comprar 150 litros, no sé, voy a comprar ya directamente 128, 130 para no tener, digamos, no que tirar después pintura o que me sobre. Bueno, y uno acá podría sacar los diferentes análisis o respuestas que van a estar totalmente ligadas a lo que tiene que ver con el mundo de la programación lineal. ¿Sí? Eh, entonces, veamos acá. Esperen que se me agrandó acá el chat. Ahí está. Observen esto. Informe de límites. ¿No? Acá tengo límite inferior, resultado, límite superior, en qué valores me podría mover. El análisis de sensibilidad. Acá aparecen eh, bueno, los costos de oportunidad, los precios sombras, ¿no? O sea, todo esto en las materias lo van a ver puntualmente qué significa cada uno de estos, ¿sí? El precio sombra básicamente nos da, digamos, qué es lo que pasa cuando agrego un valor adicional, ¿sí? De ese recurso en particular, ¿ok? Acá te da diferentes indicadores que obviamente en la materia lo van a ver con más detalle. Pero acá fíjate que acá aparece claramente cuánto produzco del X1, cuánto produzco del X2, ¿cuánto me sobró de la materia prima y la mano de obra, que en este caso están en cero? Y acá fíjate que de equipos claramente aparece que me sobraron 22. Entonces yo de esta manera tuve la opción óptima que me permite maximizar el beneficio, es decir, me da 700 pesos, supongamos. ¿Ok? ¿Estamos bien acá, hasta acá? ¿Les gustó este ejercicio de programación lineal? ¿Sí? Ahí lo tienen como para ver. Eh, sigamos avanzando un poquito más. Dentro de las herramientas que tenemos, muchas veces lo que van a tener que hacer es crear análisis de sensibilidad. O sea, muchas veces van a tener que contemplar variables que van a estar cambiando y, bueno, y les van a pedir, bueno, en función de cómo cambian esas variables, armame diferentes escenarios, ¿sí? Para un mismo modelo. Entonces ahí es donde existe una herramienta que se llama creación de escenarios, ¿sí? En test de hipótesis, ¿ok? Y bueno, y les voy a mostrar también acá algún ejemplo. Les voy a mostrar también algún ejemplo que tiene que ver con creación de escenarios, ¿sí? ¿Cómo estamos con el tiempo? Estamos todavía bien, todavía tenemos unos minutitos. Entonces, miren esto. Tengo acá lo que tranquilamente podría ser ventas del año 2015, ¿sí? Esto es algo real, esto es algo que ya sucedió. Podríamos estar en el mes de octubre, de hecho, del 2015 o diciembre, no sé, y que nos pidan, bueno, proyectar cuáles van a ser las ventas para el año que viene. Proyectar cuáles van a ser las ventas para el año que viene, porque, bueno, queremos saber en función de la previsión de ventas, cuánto tenemos que producir o vender, ¿sí? Y acá me anticipan y me dicen, bueno, créate un escenario pesimista del 10%, un escenario normal y uno optimista, ¿ok? Y acá tengo mi escenario. O sea, fíjense que si yo acá cambio este valor y lo paso a 45, todos los valores de la tabla se actualizan. Acá se actualizó esto y acá se van actualizando todos los valores. Aún asumiendo de que estoy tomando como comportamiento que se va a comportar de la misma manera, que vamos a vender en este caso más o menos lo mismo para cada zona, ¿sí? En función de los diferentes históricos, o utilizando algún modelo que contemple históricos, algunos de los modelos que vemos en la carrera, que vemos muchos, uno podría también ser más asertivo en cuanto a la participación de las zonas, ¿ok? Entonces, claro, si yo voy cambiando acá, y ahora le digo 55 o 5, fíjate que acá se me actualizó ese valor, y todas estas unidades, acá estaban 286.800, ahora tenemos 301.000 que las distribuye y acá te calcula dándome el mismo valor. Entonces uno para ese escenario podría tener el valor.
El problema es que cuando yo cambio el escenario, pierdo lo anterior. Y justamente lo que yo quiero es comparar las diferencias que tengo en los diferentes escenarios, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar con esta herramienta que se llama análisis de tres hipótesis para trabajar estos escenarios. Acá voy a crear un nombre, esto lo voy a hacer de manera rápida, simplemente un cálculo auxiliar, escenarios, para que los resultados me den mejor, simplemente, no es por nada en particular. Y acá voy a hacer lo mismo. No pretendo por ahora que entiendan qué es lo que estoy haciendo ahora, Es simplemente un cálculo auxiliar para que el resultado sea más claro, nada más, ¿ok? Esperen que vamos a poner acá, crear desde la selección, fila inferior. Ok, ahí tengo todos los nombres creados. Entonces voy a crear el escenario. Actualmente está en 15, quiero crear uno de 10, 20 y 30. ¿Sí? Entonces, ¿qué le voy a decir? Voy a ir a datos, análisis de test de hipótesis, creación de escenarios, y acá voy a agregar el escenario nuevo. En este caso, el primer escenario es el pesimista, así que voy a escribir pesimista. ¿Cuál es la celda que va a cambiar? Es esta de acá, la del escenario, la del porcentaje. Le voy a dar a aceptar, y en este escenario, en el pesimista, yo tengo que poner que es un 10%, entonces le voy a poner acá 0,1, y voy a agregar otro escenario nuevo. Y ahora voy a pasar al escenario normal. Entonces, en el normal, le voy a poner acá 20, o sea, 0,2. Y voy a agregar un escenario nuevo, que va a ser el optimista. Optimista. Aceptar. Y ahora le voy a poner 0,3. ¿Sí? Aceptar. Entonces, claro, si yo vengo acá y cambio los valores, me los va a cambiar. Pero miren la ventaja que tiene esto. Yo le puedo pedir un resumen y ahora me dice, bueno, ¿cuáles son las celdas de resultado? En este caso le voy a decir todas estas. ¿Sí? Ahí, todas las que yo tengo los resultados de los escenarios, le doy a aceptar. Y finalmente acá me dio que para enero a diciembre tengo todos estos valores con los totales generales y cómo fue variando para cada escenario. Lo cual, esto te permite ahorrar un montón de tiempo y comparar. Porque si a mí ahora me dicen, bueno, Martín, ojo, porque acaba de aparecer un nuevo escenario que no contemplábamos, se viene una pandemia donde estimamos que las ventas van a caer un 5%. ¿Sí? Y ahí aparece el pesimista. Entonces voy a volver a sacar ese resumen y ahora finalmente aparece acá también la pandemia. ¿Ven la versatilidad que tiene esto y cómo te recalcula todos los valores de las planillas solamente contemplando lo que vos le pedís? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Les gustó este? Entonces, análisis de hipótesis, administración de escenarios, herramienta muy, muy importante también dentro del entorno del Excel. Les acabo de mostrar dos herramientas que no son muy típicas, ¿sí? No son de las más conocidas, justamente para que se lleven algo bastante avanzado. ¿Ok? ¿Bien? ¿Los tengo todavía conmigo ahí? A ver, los leo ahí en el chat. Todo perfecto. Excelente, excelente. Bueno, ya queda poquito. A ver cómo estoy de tiempo, a ver si me alcanza a mostrarles uno más. Sí, les voy a mostrar un ejemplo más. Miren esto. Tengo acá una inversión, ¿sí? Tengo acá interés, acá lo voy a poner directamente. Interés no lo voy a poner con acento, ¿eh? No lo estoy poniendo con acento. Acá le voy a poner periodo, que tampoco lo voy a poner con acento. Y acá le voy a poner valor futuro. Valor futuro, ¿sí? Bueno, a ver, hago una inversión de $6.000 con un interés del 3 y un periodo de capitalización de 3 años. Y acá tengo la fórmula valor futuro, es una de las fórmulas financieras, donde me estima cuánto tiempo o sea, cuánta plata voy a ganar al cabo de 3 años. Y acá tengo diferentes escenarios. Entonces digo, bueno, quiero simular cuánto ganaría para cada uno de esos escenarios, ¿no? Me voy a copiar acá la palabra inversión 1, así gano más tiempo. Vamos a ir acá a administración de escenarios, agregar el nombre del escenario, inversión 1. Las celdas que cambian son estas dos, ¿sí? Le doy a aceptar. Y para el primer caso, acá en el cuadrito este, tengo que el interés es de 5 y la capitalización es de 4. Y lo agrego. Después, en el siguiente escenario, tengo la inversión 2. Inversión 2, aceptar, donde el interés acá es del 7% y acá es del 5%, agregar, el 3, donde acá el interés es del 10% y acá 6, agregar, vamos a poner la inversión número 4,
donde el interés es del 15%, y acá se va a 10. Y por último, el de la inversión 5, donde tengo también el 15%, pero a 5 años. Aceptar, y acá tengo todos mis escenarios. Finalmente puedo sacar el resumen, donde le digo a la celda de resultado, que en este caso es el valor futuro, aceptar, y ahí tenemos los diferentes valores, ¿no? O sea, con los valores de entrada, por así decirlo, y finalmente los valores de salida y cómo varían, ¿no? Bueno, acá en este caso la que más me está dando es esta de acá. Bueno, pero pará, ¿tengo ganas de invertir 10 años la plata? Bueno, habría que ver, ¿sí? Entonces ahí tenemos otro ejemplo más. Y bueno, finalmente con esto quedo ahí abierto a preguntas. Espero que les haya gustado este webinar. Y bueno, podemos, si quieren, ir ahí respondiendo preguntas. Dejo de compartir ahí. A ver. Ahí estamos. Puedo ver yo acá, a ver. Voy un poquito para atrás, ¿eh? No sé si está, si está Alec o... Y sí, aquí te ayudamos nosotros. Ah, perfecto, excelente. Bueno, la primera era referente a las tablas dinámicas y Sí. hacía mención a qué funciones debe tener un índice, si esto tiene que ser como un índice en común entre sí para relacionarse. A ver, a nivel tablas dinámicas, en realidad lo importante es que tu base esté tabulada, ¿sí? A ver, probablemente vos me estás preguntando el tema del índice por el tema de los gráficos que yo armaba, ¿sí? O sea, la persona que preguntó probablemente se esté preguntando, bueno, ¿cómo hacías para vos aplicar un filtro y que se actualicen todos los gráficos? Bueno, en realidad lo que hace ahí es, lo que hacemos ahí es conectarnos, ¿sí? Nos conectamos a cada una de esas tablas dinámicas y nosotros le indicamos qué tabla dinámica queremos que se conecte con cada gráfico. O sea, no es que existe un índice propiamente dicho. Pero por otro lado, la pregunta también podría ir por el lado de, ¿puedo armar una tabla dinámica con bases de datos diferentes? ¿Cuál creen que es esa respuesta? A ver. ¿Puedo armar una tabla dinámica que provenga de dos bases de datos diferentes o tres? ¿Cuál creen que es esa respuesta? A ver, ¿alguno quiere abrir el micrófono o comentarme? Si hay alguien que maneje tablas dinámicas, que también puede ser por donde haya venido esa pregunta. La respuesta es sí. Sí, hay formas de crear tablas dinámicas y para eso tienen que trabajar o conocer Power Pivot. Ahí ya estamos en inteligencia de negocios, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ok, para que tengan en cuenta. Entonces, no es que se necesita un índice propiamente dicho, sino que lo importante es que la tabla esté con un formato tabular, homogénea. ¿Ok? No sé si ahí respondí, a ver si hay otra. Pero la otra consulta era sobre el lenguaje que se utiliza al programar, si es alguno específico o puede ser cualquiera. Visual Basic para aplicaciones. Ese lenguaje, pero está mutando. Está mutando. Ya en el 2024 están empezando a usar, sobre todo para la versión online de Excel, un lenguaje que se llama JavaScript. JavaScript. Y bueno, la pregunta lógica que sigue eso es, ¿tiene algo que ver con Java? Todo. ¿Sí? Para los que conocen el lenguaje de programación Java, esto está cambiando. No sé si va a terminar de cambiar completamente, ¿sí? Pero, o sea, todavía sigue vigente Visual Basic para aplicaciones y las macros como yo se las mostré, pero está habiendo una transformación, o sea que probablemente cambie, ¿sí? Así que bueno, ahí respondí eso, Visual Basic para aplicaciones. Bueno, la otra era referente al uso de la inteligencia artificial para la programación como tal con código, si lo recomendaba usar para corregir errores, más que nada. Absolutamente. La respuesta es absolutamente y es contundente. Empiecen a meterse con todas las herramientas de inteligencia artificial. Me anticipo a una pregunta que leí por ahí, que alguien me decía, Martín, ¿cómo aprendiste? ¿Cómo aprendiste? ¿Cómo fuiste aprendiendo todo esto? Y en mi caso, en mi época, no había internet como hay ahora, donde uno va en internet y busca y hace todo. En mi época había que estar horas y horas metiendo mano, aprendiendo, comprarse libros que encima había muy pocos, ¿sí? Hoy con la inteligencia artificial y respondiendo de lleno la pregunta que me hicieron ahí, muchos de los códigos que yo les mostré, si hoy ustedes los copiaran y los pasarían por inteligencia artificial, seguramente la inteligencia artificial lo programaría de una manera mucho más eficiente que como lo hice yo.
seguramente. O sea que la respuesta es sí. De hecho, ustedes podrían tener una problemática que quieran resolver con macros de Excel y decirle a la inteligencia artificial, subirle el archivo de Excel y decirle a la inteligencia artificial que les programe el código que resuelve el problema. Y que ustedes con algunos conocimientos mínimos puedan, en todo caso, adaptarlo o hacer pequeñas modificaciones. Pero la respuesta es sí. O sea, año 2024 hay una nueva revolución y esa revolución se llama inteligencia artificial. Buenísimo. Igual una pregunta relacionada a lo que estás comentando es si recomiendas algún tipo de libro para aprender Excel. A ver, pueden ser libros, pueden ser páginas, pueden ser canales de YouTube, pueden ser cursos, pueden ser los cursos de Grupo Tech, ¿sí, ¿no? Claramente, con lo cual, sí, sí. Hay diferentes lugares, ¿no? El tema es que, bueno, sepan buscar bien, pero hay un montón de lugares para capacitarse en Excel. A ver, en YouTube está todo, no es que no está. El tema es que uno en YouTube tiene que ir buscando, viendo, navegando en un mar de información que muchas veces a uno lo abruma. Entonces, por ahí está bueno buscar diferentes lugares donde ya toda esa investigación ya esté hecho y directamente te den el curso, ¿sí? Así que, bueno, ahí creo que respondí un poco eso. Sí. Y la última pregunta que tenemos es cómo puedo aprovechar estos conocimientos para la construcción de edificios. Bueno, va a depender el enfoque que vos le estés dando para la construcción de edificios. Pero, por ejemplo, sin lugar a dudas, uno cuando construye edificios tiene que trabajar con materiales y presupuestos. Con lo cual, necesariamente vas a tener que registrar en algún lado los materiales, por ejemplo. ¿Sí? La cantidad de materiales que vos vas a utilizar para esa construcción de edificios. Pero después tenés mucho más. ¿Por qué? Porque vas a necesitar planificar la entrega de esos materiales. Con lo cual, ahí con un diagrama de Gantt en Excel podrías también planificar cuándo van a hacer todas esas entregas. Desde ya que no recomendaría por ahí usar un diagrama de Gantt en Excel para un proyecto de una envergadura tan grande como la construcción de un edificio. Ahí recomendaría el software, ¿no? Gantt Project o alguno de esos, o el Project directamente, ¿ok? Ahí apareció creo que otra, ¿no? Sí, sí, sí. Un segundo, ¿algún consejo para encarar PCP aplicado a Excel? ¿Alguna herramienta en particular que pueda explorar dentro del software y aplicarlo a la hora de previsión de materiales, planificar ventas, planificar máquinas? Bueno, en realidad todo lo que tiene que ver con PSP, que es justamente planificación y control de la producción, a ver, sí y no. ¿Qué te quiero decir? Hay mucha parte de la teoría que uno ve en la materia particularmente que se puede volcar directamente en Excel. Porque vos tenés diferentes modelos para proyectar. Entonces vos podés armar con las diferentes fórmulas esos modelos, ¿sí? Y muchas veces va a ser más manual. Pero, a ver, lo que sí te diría a nivel macro es, ¿PSP es sinónimo de Excel? Y la respuesta es sí. Contundente, sí. Vas a necesitar aprender Excel para poder hacer programación y control de la producción. No sé cómo se llama, si PCP se refiere a eso, yo la conozco como programación y control de la producción, ¿sí? O planificación de la producción o algo por el estilo. ¿Ok? Veamos ahí, creo que aparecen algunas más. Ahí te están haciendo una consulta respecto a que ellos usan un Excel compartido con más personas. ¿Y qué recomiendas para la protección de los datos? O cuando alguien mueve Eh, un día. ok, tema protección de datos, ahí sí tengo que decir de que es una de las falencias de Excel. Excel en cuanto a protección de datos no es lo más seguro, sin embargo, uno puede proteger hoja, puede proteger celdas, con validación de datos puede restringir para que el usuario no meta el dedo en el lugar incorrecto. O sea, a ver, hay temas de seguridad de Excel, pero no es el sistema más seguro. Por eso el comentario que yo les hice al inicio cuando toqué el tema, por ejemplo, de control de inventarios. Ojo, que armar un inventario, controlar inventarios con Excel en una empresa grande no sería lo más correcto. ¿Por qué? Por un tema de seguridad, justamente. En cambio, por ahí en un emprendimiento o algo más chico, por ahí sí amerita. ¿Ok? ¿Sí? Súper. Luego va una consulta referente a cómo desarrollo mi pensamiento crítico para el análisis de datos. Una vez, por ejemplo, para el desarrollo de las tablas dinámicas. Trabajando, practicando, haciendo. El desarrollo crítico es trabajando, ¿sí? Haciendo ejercicios. Bueno, en el caso de ustedes, si todavía no están en el entorno de una empresa, es haciendo ejercicios, resolviendo problemas. Esa es la mejor manera de desarrollar el pensamiento crítico, ¿sí? La experiencia laboral después van a ver que es muy importante, ¿sí?
Luego tenemos la última consulta referente a la inteligencia artificial. Si recomiendas, si se puede utilizar la inteligencia artificial para manipular los datos privados de empresas. A ver, la inteligencia. A ver, yo entiendo que de alguna forma estás vulnerando la seguridad de los datos de la empresa, porque lo estás compartiendo, digamos, con una herramienta que aprende con esos datos, pero entiendo también de que estas empresas también tienen que asegurar que lo que vos cargues ahí no sea vulnerado, ¿se entiende? O sea, no sea distribuido públicamente. Habría que ver en cada inteligencia artificial cuál es la letra chica cuando vos contratás el servicio. Vamos a suponer, tengo un chat GPT, ¿sí? Le cargo un archivo de Excel con información y le imprimo información, o que me haga un cálculo. Bueno, habría que ver cuál es la letra chica del asunto. Si ellos pueden compartir esa información, usarla, o queda solamente para tu sesión. Porque inevitablemente la inteligencia artificial va a estar aprendiendo con la información que vos le estás subiendo. ¿Ok? Entonces hay que leer la letra chica. Súper. Luego viene una consulta de cuáles serían las herramientas más utilizadas, aparte de las dos que se presentaron. Más que nada para el A ver, camino. sí. Yo presenté, digamos, dos a nivel ejercicios, pero en realidad yo les di como 8 herramientas, que son las más utilizadas justamente. Tablas dinámicas, formatos condicionales, fórmulas, validación de datos, solver. O sea, todas las herramientas que yo les di son justamente las más utilizadas. Después lo que cambia es el enfoque. ¿Para qué las voy a usar? ¿Para armar tableros de gestión? ¿Las voy a usar para analizar datos? ¿Las voy a usar para seguir una planilla diaria donde cargan las compras? Bueno, lo que cambia es el enfoque. Pero sí o sí tienen que saber estas herramientas que presentamos en el webinar, ¿sí? Son como las que les van a agregar valor a ustedes. Fantástico. Y bueno, nos quedarían creo que ya las últimas dos preguntas. ¿Qué piensas sobre Google Sheet? A ver, Google Sheet no es Excel, es parecido. Me parece muy interesante todo el tema de que uno pueda compartir en la nube. Eh, a ver, creo que todavía Google Sheet no está desarrollado como está desarrollado Excel, ¿sí? No obstante, hay empresas que por esto de que pueden compartir en la nube y eso usan Google Sheet. No digo que sea ni bueno ni malo, a mí particularmente me parece que todavía está Excel como más desarrollado. Tiene muchos más años en el mercado, ¿sí? Ahora, relacionado con esto, también tengo que decir que uno en Excel puede compartir archivos de Excel por Google Drive y por OneDrive. Y cuando uno empieza a trabajar con el Excel en línea, no es lo mismo que el Excel de escritorio. Y eso para mí es un problema. ¿Por qué? Porque yo puedo crear un tablero como el que les mostré recién en el Excel de escritorio y cuando lo subo en línea hay funciones que no funcionan. Entonces, si quieren como crítica constructiva, yo diría que como idea está excelente, pero tienen que lograr que el Excel de escritorio sea exactamente igual al Excel de la nube. ¿Ok? Así que bueno, eso es lo que pienso del tema. Y bueno, me quedaría la última consulta. Es si tienes algún consejo para enfrentarnos como el bombardeo de aplicaciones y herramientas de inteligencia artificial a la hora de aprender, ¿no? Bueno, justamente seleccionar bien. Seleccionar bien, o sea, porque claro, hoy nos bombardean con información. Nos bombardean, pero en todos los ámbitos, en marketing, en Excel, o sea, en cualquier cosa que nosotros queramos aprender, sobre todo con la inteligencia artificial, nos bombardea. Entonces uno no sabe qué elegir. Entonces el mejor consejo que les puedo dar es que investiguen bien a la hora de elegir con quién capacitarse, las referencias, las redes sociales, cuáles son las calificaciones, dónde está en el mercado posicionado. O sea, vean el posicionamiento que tiene la marca en el mercado. Eso va a ser clave porque el posicionamiento que tiene la marca en el mercado le va a dar cierta autoridad. ¿Ok? Entonces, entiendo la pregunta y comparto muchísimo de que hoy te bombardean con un montón de información. ¿Sí? Entonces, bueno, uno tiene que saber elegir. Perfecto. Bueno, queremos agradecer a todos y a todas por sus preguntas y por su participación. Queremos también recordarle que este va a ser el primer webinar de una serie de eventos que vamos a estar realizando como Grupo Tech, por lo cual queremos darle que estén atentos a nuestras redes sociales para futuros anuncios de charlas y talleres. Y si tienen alguna consulta o mayor información o quieren más información, no duden en contactarnos. A la mayoría los contacté por vía de WhatsApp y también vía mail.
Y a nombre del Grupo TEC y el Instituto de Calidad y Medio Ambiente de Chile, y a Martín también, les damos las gracias por su tiempo y participación y nos veríamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias también a Grupo TEC y al Instituto de Calidad de Medio Ambiente por convocarme y darme esta posibilidad. Así que bueno, les mando un abrazo a todos y muchísimas gracias.